Cuando vi a mi abuelo durmiendo en la acera 3 años después de su funeral, con el collar que yo misma hice cuando tenía 6 años colgando de su cuello, supe que mi madrastra había mentido sobre todo. Si alguna vez has sentido que algo andaba mal en tu familia pero nadie te creía, deja tu me gusta ahora porque esta historia te tocará el corazón. La fiesta brillaba como un diamante falso esa noche en Polanco. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada sobre ejecutivos con trajes italianos y mujeres adornadas con joyas que costaban más que casas enteras. Tenía 11 años y podía oler un perfume caro mezclado con canapés de salmón mientras observaba este mundo de mentiras a través del grueso cristal de la sala. Mi padre, Alejandro, sonreía a los inversores con esa sonrisa mecánica que aprendió tras la muerte de mi madre. Vanessa, mi madrastra, flotaba por la sala con su vestido rojo sangre, estrechando brazos, susurrando al oído adecuado, forjando alianzas como quien teje una telaraña, pero no podía apartar la vista de la acera. Fuera de la ventana, familias enteras dormían envueltas en cartones sucios, con sus mantas rotas temblando bajo el frío viento de Ciudad de México. Un niño de mi edad se chupaba el pulgar acurrucado en el regazo de su madre, fingiendo dormir con los ojos abiertos, observándola. Mi aliento empañó el cristal. Sentí un nudo en el estómago al pensar en el plato de comida que había rechazado media hora antes porque la salsa estaba demasiado fuerte. Fue entonces cuando algo dentro de mí explotó. No pensé. Simplemente sentí una rabia tan pura y verdadera que me quemó la garganta como un reguero de pólvora. Caminé hasta el centro de la sala. Me subí a una silla dorada y grité a todo pulmón. Estás de fiesta mientras la gente se muere de hambre en la acera. ¿Cómo puedes tragar comida sabiendo que hay niños muriendo de frío ahí fuera? El silencio que invadió la sala era tan denso que podía oír mi propio corazón latir con fuerza en las sienes. Toda conversación se apagó. Un centenar de ojos me clavaron como láseres fríos. Sentí que me ardían las mejillas, pero mantuve la frente en alto porque sabía que mi abuelo Esteban habría hecho lo mismo. Si mi abuelo viviera, no estaría aquí fingiendo que esta gente no existe. Mi voz se quebró en la última palabra. Vanessa cruzó la habitación como una serpiente deslizándose por la hierba, sus tacones golpeando el suelo de mármol. Sus ojos verdes tenían ese brillo gélido que conocía bien, ese que decía que habría consecuencias después. Mateo, bájate de esa silla ahora mismo. Su voz era baja, controlada, más peligrosa que cualquier grito. Mi padre apareció junto a ella, con el rostro enrojecido por la vergüenza y las venas del cuello hinchadas. Me agarró del brazo con una furia desbordante y me arrastró entre la multitud silenciosa. Me tambaleé, intentando seguir sus largas zancadas, sintiendo las miradas de lástima y desprecio quemándome la espalda. El frío aire acondicionado del salón dio paso al calor húmedo de la noche de Ciudad de México, al cruzar las puertas de cristal. Me avergonzaste delante de los inversionistas más importantes de Latinoamérica. Mi padre me escupió las palabras en la cara. Su aliento olía a whisky caro y decepción. ¿Qué pensaría tu abuelo de que hicieras semejante escena? Esas palabras me hirieron más que cualquier bofetada. Se me saltaron las lágrimas, furiosa porque no entendía, porque había olvidado todo lo que su padre le había enseñado sobre la dignidad y la compasión. Fue entonces cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz de la calle y lo vi. Un hombre yacía en la acera a unos 10 metros de distancia, envuelto en harapos que antes eran ropa. La tenue luz de la farola iluminaba algo en su cuello, algo que brillaba suavemente contra la suciedad y el abandono. Mi corazón se detuvo. Mis pies se negaron a moverse. Esto no podía ser lo que imaginaba, pero lo era. Incluso de lejos, incluso 3 años después, incluso entre las lágrimas que me nublaban la vista, reconocí el collar. Una piedra irregular y transparente que encontré en el río durante nuestro último viaje juntos, ensartada con un cordón de cuero trenzado que me llevó semanas aprender a hacer. Le había regalado ese collar a mi abuelo Esteban en su 68 cumpleaños, 2 semanas antes del accidente que supuestamente lo mató. Mateo, te estoy hablando. Mi padre me sacudió el hombro, pero apenas lo sentí.
Mis pies empezaron a moverse solos, arrastrándome hacia el cuerpo en la acera. Vanessa notó mi mirada y su mano helada me agarró del otro brazo. «Ni te acerques a ese inmundo mendigo». Su voz tenía un tono extraño, algo que sonaba casi a miedo disfrazado de asco. Pero ya me soltaba, ya corría, ya caía de rodillas junto a aquel hombre que olía a orina y a miseria. Me temblaban tanto las manos que apenas podía tocar la piedra de su collar. Cuando lo hice, aún la sentía caliente contra su piel, como si albergara un calor inconmensurable. El hombre abrió los ojos lentamente, revelando unos iris marrones nublados por la confusión y el tiempo. Esos ojos que me enseñaron a leer, que brillaban cuando contaba historias, que lloraron en el funeral de mi madre. «¿Abuelo?» Mi voz era entrecortada, débil, llena de una esperanza tan grande que me dolía en el pecho. El hombre me miró sin reconocerme, como si fuera solo un fantasma más en el pueblo fantasma que se había convertido en su vida. Cerró los ojos de nuevo y giró la cabeza, y sentí que mi mundo entero se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. Porque él estaba vivo, mi abuelo estaba vivo, y alguien había mentido sobre todo. «Mateo». El grito de mi padre atravesó la noche y me sobresaltó. Me levantó del suelo con tanta fuerza que sentí un crujido en el hombro. «Estás delirando. Ese no es tu abuelo. Tu abuelo lleva muerto 3 años». Sus palabras eran veneno, pero sabía lo que había visto, sabía lo que había tocado. Vanessa se acercó con paso pausado, con esa sonrisa falsa impresa en su rostro perfecto. «Cariño, muchos mendigos llevan collares. Estás proyectando tu dolor en un desconocido». «No es un desconocido, es el collar que hice. Conozco cada imperfección de esta piedra». Mi voz se elevó 3 octavas. Mi padre me sacudió como si pudiera quitarme la locura. Un recuerdo me golpeó como un maremoto. Yo a los 6 años, sentada junto al río con mi abuelo, él enseñándome a mis deditos a trenzar cuero, riéndose cuando me equivocaba, diciéndome que las imperfecciones hacían las cosas únicas. «Para que nunca te olvide, abuelo», le dije, entregándole el collar. Se lo puso alrededor del cuello y juró que nunca se lo quitaría. Corrí de vuelta hacia el mendigo, ignorando los gritos a mis espaldas. Me arrodillé de nuevo y tomé su rostro sucio entre mis manos. «Por favor, reconóceme. Soy yo, Mateo, tu nieto. Me enseñaste a andar en bicicleta. Me contaste historias de tu juventud en Oaxaca. Me protegiste cuando papá se enojaba». Mi voz se quebraba con cada palabra. El hombre volvió a abrir los ojos, esta vez un poco más concentrado, como si algo en su interior intentara despertar, pero Vanessa ya estaba al teléfono. Su voz estridente atravesando la noche. «Sí, mi hijastro está teniendo un episodio psicótico en la calle. No sabemos qué lo causó. Quizás tengamos que hospitalizarlo para una evaluación». Esas palabras me llenaron de terror gélido. Estaba sembrando semillas, construyendo una narrativa donde yo era la loca, donde mis verdades eran delirios. Mi padre nos miraba a Vanessa y a mí, con la confusión y la ira en el rostro. «Entonces ven conmigo a ver», grité poniéndome de pie de un salto. «Si estoy loca, ven aquí y mira el collar de cerca. Ven aquí y dime que esta no es la misma piedra que encontramos en el río Papaloapan». Tomé mi vaso de jugo de naranja que había dejado en una mesa cercana y, en un ataque de desesperación, le tiré el líquido naranja al traje blanco de un hombre de negocios gordo que pasaba. Gritó. Se le puso la cara morada de rabia, y de repente hubo suficiente confusión como para obligar a todos a salir de la habitación. Vanessa intentó contenerme, pero ya estaba corriendo de vuelta adentro. «Necesitamos que le limpien el traje urgentemente, señor. Por favor, vengan todos, tenemos que solucionar esto». Mi voz sonaba convincente incluso entre lágrimas. Llegaron los guardias de seguridad. Los organizadores entraron en pánico, y de repente, una multitud de gente elegante fue empujada hacia afuera. Mi padre me agarró del cuello de la camisa. Sus ojos ardían con una furia que nunca antes había visto. «Acabas de arruinar la negociación más importante de mi carrera». Cada palabra me sonaba como un ladrillo en la cara. «Me hiciste quedar como un padre incompetente que no puede controlar a un hijo de 11 años.
Vanessa le puso una mano delicada en el brazo, apretándolo suavemente con falso consuelo. Alejandro, solucionemos esto en casa. El chico claramente necesita ayuda profesional. Su forma de decir ayuda profesional me heló la sangre. Cuando por fin salimos del desastre y volvimos a la acera, el corazón me latía tan fuerte que podía sentir el pulso en el cuello. Corrí hacia donde yacía el indigente, con mis zapatillas caras chapoteando en charcos de agua sucia. Pero el espacio estaba vacío. Solo las marcas en el cartón húmedo indicaban que alguien había estado allí. El collar, el hombre, mi única prueba, se habían desvanecido en la noche como humo, disolviéndose en el aire. ¡No! ¡No, no, no! Grité hasta que me reventó la garganta. Caí de rodillas sobre el suelo mojado buscando cualquier señal, cualquier prueba de que no estaba loca. Mis dedos arañaban el cemento como si pudieran arrancar la verdad de la acera. Estuvo aquí, juro que estuvo aquí. Los sollozos me sacudían todo el cuerpo mientras golpeaba el suelo con los puños. La sangre empezó a gotear de mis nudillos, pero el dolor físico no era nada comparado con la desesperación que me tragaba viva. Mateo, para allá. La voz de mi padre sonaba hueca, muerta, como si la decepción le hubiera absorbido la vida. Me levantó del suelo sin delicadeza, con sus manos enormes sobre mis delgadas costillas. Me humillaste por nada. Me hiciste quedar como un idiota delante de todos por una fantasía enfermiza. Escupí, y las lágrimas se me mezclaron en la cara. Vanessa lo observaba todo con esos ojos verde hielo, y por un segundo, solo un instante, vi algo deslizarse a través de esa máscara perfecta, algo que parecía triunfo. El viaje de regreso a Lomas de Chapultepec fue el más largo de mi vida. Sentado en el asiento trasero del Mercedes negro, miraba por la ventana cómo pasaba la ciudad, borrosa por las lágrimas. Vanessa conducía, sus dedos impecables sobre el volante de cuero, sus uñas rojas demasiado perfectas. Mi padre iba en el asiento del copiloto, con el cuello tenso y los hombros encorvados por la vergüenza. Nadie hablaba. El silencio dentro del coche era tan denso que podía sentir su peso en los pulmones. Las calles se volvieron más limpias, las casas más grandes, los muros más altos. Abandonamos el caos del centro y entramos en la burbuja protegida, donde la gente como nosotros fingía que el resto del mundo no existía. Palmeras perfectamente podadas bordeaban la avenida. Las cámaras de seguridad iluminaban cada esquina. Todo era tan hermoso, tan seguro, tan falso. Pensé en mi abuelo durmiendo en alguna acera sucia mientras caminaba de regreso a mi mansión de 6 habitaciones. Al llegar a casa se encendieron las luces automáticas, iluminando los jardines meticulosamente cuidados. La fuente en el centro de la entrada circular cantaba su música artificial. Vanessa aparcó perfectamente y salió del coche con movimientos fluidos, como una bailarina ensayada. Mi padre se giró hacia mí y, por su expresión, preferiría estar mirando a una desconocida. Ve directo a tu habitación. Mañana vamos a ver a un psicólogo infantil. Psicólogo. Código para te haremos olvidar lo que viste. Subí las escaleras de mármol. Mis pies pesaban como toneladas. Cada paso parecía una eternidad. Cuadros caros me observaban mientras descendía de sus marcos dorados, los rostros de los muertos juzgando al niño destrozado. Entré en mi habitación, cerré la puerta con llave y finalmente dejé que las lágrimas brotaran. Caí en la cama, con la cara hundida en la almohada, mientras los sollozos me atormentaban el cuerpo hasta que me dolió. La luna entraba a raudales por la enorme ventana, bañándolo todo con una luz fría y plateada. Cuando por fin pude respirar de nuevo, me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, la ciudad se extendía infinitamente, con millones de luces centelleando como estrellas fugaces. En algún lugar de ese océano de cemento y desesperación, mi abuelo estaba solo, confundido, probablemente con frío. Te encontraré, abuelo, susurré contra el cristal, mientras mi aliento empañaba la superficie. Juro por todo lo sagrado que te encontraré y te traeré de vuelta. Me aparté de la ventana y casi tropecé con una caja debajo de la cama. Era mi caja de recuerdos, llena de fotos antiguas.
La abrí con manos temblorosas y encontré mi foto favorita. Mi abuelo y yo junto al río, él sosteniendo el collar que acababa de hacer, los dos riéndonos tanto que casi se nos salen los ojos. Esa foto fue tomada 3 semanas antes del accidente, 3 semanas antes de que Vanessa dijera que se había caído de un acantilado camino a Toluca, 3 semanas antes de que enterráramos un ataúd vacío, 3 años antes. La casa aún olía a mi madre por aquel entonces. El aroma a jazmín flotaba en los pasillos, sus libros aún en la mesita de noche, sus plantas aún vivas en las ventanas. Ellos. Mi padre caminaba por las habitaciones como un fantasma, chocando contra las paredes, tropezando con muebles que llevaban años en el mismo sitio. Había adelgazado tanto que la ropa se le caía del cuerpo como trapos de una percha. Tenía la barba descuidada, los ojos hundidos, las manos le temblaban cada vez que cogía el vaso de whisky que nunca soltaba. Mi abuelo Esteban se mudó a nuestra casa para cuidarme. A sus 65 años, tenía más energía que mi padre a la mitad de su edad. Me despertaba para ir a la escuela, preparaba el desayuno, revisaba mis tareas y me arropaba con cuentos. Tu padre se pondrá mejor, mijo, me decía, acariciándome el pelo las noches que lloraba. El dolor pasará. Solo toma tiempo. Pero pasaron 6 meses, y mi padre se hundió aún más. Fue entonces cuando apareció Vanessa Ríos. Tenía 35 años, cabello negro, liso, hasta la cintura, y ojos verdes que parecían penetrarte. Conoció a mi padre en un evento empresarial, al que solo había ido porque su abuelo lo había obligado. Tienes que salir de esta casa, Alejandro. Necesitas vivir de nuevo. Vanessa era socia de una consultora de lujo y ayudaba a empresarios adinerados a parecer aún más ricos. Vestía Chanel, conducía un Porsche y sonreía como si guardara secretos deliciosos. Mi padre se enamoró con la rapidez de un hombre que se ahoga aferrándose a una roca. 3 meses después, ella vivía con nosotros. 5 meses después, llevaba un anillo de diamantes en el dedo. 6 meses después, se fueron a Las Vegas y regresaron casados. Todo pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. De repente, otra mujer dormía en la cama donde murió mi madre, usando el armario aún lleno de su ropa, sentada a la cabecera de la mesa que siempre había sido suya. Si alguna vez has sentido que alguien nuevo en tu familia estaba destruyendo todo, suscríbete al canal ahora porque entenderás cada palabra de lo que viene a continuación. A mi abuelo le disgustó Vanessa desde la primera cena. La observaba con esos ojos expertos que habían visto a tanta gente falsa en su vida. Hay algo raro con esta mujer, Alejandro, dijo una noche después de que ella subiera. No te mira como una mujer enamorada. Te mira como un inversor calculando ganancias. Mi padre explotó, gritando que su abuelo estaba siendo cruel, que Vanessa era lo único bueno que le quedaba después de la tragedia. Esa fue la primera de muchas peleas. Vanessa empezó poco a poco. Primero hubo sugerencias para modernizar la casa, para quitar las cosas viejas que acumulaban polvo y tristeza. Las fotos de mi madre empezaron a desaparecer de las paredes. Luego llegó el personal. Alejandro, esta gente tiene una mentalidad anticuada. Necesitas un equipo que entienda el mercado actual. Don Felipe Morales, nuestro chofer de 20 años, fue el primero en irse. Después, la empleada doméstica que me había cuidado desde que era bebé. Uno a uno, las personas que nos conocían fueron reemplazadas por desconocidos leales, solo a Vanessa. Entre los nuevos empleados estaba Raúl Ortega, 30 años, con un físico perfecto para el gimnasio y una sonrisa de vendedor de autos usados. Vanessa lo presentó como un chofer con experiencia en seguridad corporativa. A mi padre le gustó la idea de tener a alguien que también pudiera proteger a la familia. Raúl siempre vestía traje negro, gafas de sol incluso de noche, hablaba poco pero lo observaba todo. Y miraba a Vanessa de una manera que me ponía los pelos de punta, a pesar de que solo tenía 8 años en ese momento. Mi abuelo empezó a notar cosas extrañas 2 meses después de la boda. Vanessa y Raúl, revisando el coche en el garaje con la puerta cerrada. Conversaciones en un español bajo que se interrumpían cuando alguien entraba en la habitación.
Contestaba las llamadas y salía inmediatamente. Mateo, estate atento, me dijo mi abuelo una tarde. Y si ves algo realmente raro, ven a decírmelo. En ese momento no lo entendí del todo, pero guardé la advertencia en lo más profundo de mi corazón como una semilla plantada. Una noche, 3 meses después de la boda, mi abuelo bajó a buscar agua y vio luz en el garaje. Eran casi las 2 de la mañana. Bajó las escaleras lentamente, sus viejas zapatillas en silencio sobre el frío mármol. Al abrir la puerta del garaje, encontró a Vanessa apretada contra Raúl entre el Mercedes y la pared, besándose con el ansia de 2 amantes que se encuentran en secreto. Sus manos estaban bajo su bata de seda, y sus uñas le arañaban la espalda. Vanessa sintió una presencia antes de verla. Sus ojos verdes se encontraron con los de mi abuelo por encima del hombro de Raúl. Por un segundo que duró 1000 años, simplemente se miraron fijamente. Entonces, sonrió. No una sonrisa de vergüenza ni arrepentimiento. La sonrisa de alguien que acababa de tomar una decisión definitiva y peligrosa. Apartó a Raúl con suavidad, se alisó la bata y se pasó una mano por el pelo. Don Esteban. Su voz era tan suave como la miel envenenada. Tenemos que hablar de lo que acaba de ver. Mi abuelo no era hombre que se dejara intimidar. Voy a decírselo a mi hijo ahora. Tienes 5 minutos para empacar tus cosas y largarte de mi familia. Se giró para despertar a mi padre, pero Vanessa fue más rápida. Espera, ¿de verdad crees que Alejandro te va a creer? Eso detuvo a mi abuelo. Está enamorado, don Esteban. Cegado por el amor. Y tú, has sido tan crítico conmigo desde que llegué. Todos pensarán que son celos de suegros, que no quieres compartir a tu hijo. Sus palabras fueron como arañas tejiendo una telaraña. Alejandro me conoce desde hace 65 años. Te conoce desde hace 6 meses. Mi abuelo mantuvo la voz firme, pero algo en sus ojos lo hizo dudar. Vanessa se acercó lentamente, como un depredador que rondaba. Te conoce desde hace 65 años. Pero el Alejandro de hace 6 meses ya no está. El hombre que queda está roto, desesperado, aferrándose a cualquier luz. Yo soy esa luz. Y si intentas apagarme, te odiará por ello. Raúl permaneció en las sombras, observando, con la mano dentro de la chaqueta, donde probablemente guardaba algo que no era su billetera. Mi abuelo subió las escaleras con paso pesado. Entró en la habitación de mi padre y encendió la luz. Alejandro, tenemos que hablar. Ya. Mi padre se despertó confundido, con los ojos hinchados por el sueño. Pero justo cuando mi abuelo empezaba a contarle lo que había visto, Vanessa apareció en la puerta, ya con una actuación ensayada. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la bata subida hasta el cuello y la voz temblorosa. Alejandro, bajé a buscar agua y don Esteban me acorraló en el garaje, diciéndome que no soy lo suficientemente buena para ti, que soy una oportunista que solo quiere tu dinero. Mentira, gritó mi abuelo, pero Vanessa ya sollozaba en brazos de mi padre. Dijo que nunca reemplazaría a tu madre, que debería avergonzarme de dormir en su cama. Solo vine aquí para amarte, pero él me odia. Cada palabra fue un golpe directo. Mi padre miró a su propio padre con ojos que nunca antes le había visto. Ojos llenos de decepción y rabia. Papá, no puedo creer que hicieras esto. Vanessa hizo todo lo posible para encajar en esta familia. Estaba besando al conductor en el garaje. Mi abuelo señaló hacia abajo, pero su voz sonaba desesperada, perdiendo fuerza. Vanessa sorbió por la nariz, secándose unas lágrimas inexistentes. Se está inventando historias para que me echen de aquí. Raúl lleva horas en casa, puede revisar las cámaras de seguridad. Sabía que no podía, porque Raúl había apagado las cámaras del garaje una semana antes con el pretexto de mantenimiento. Cada pieza había sido colocada en el tablero con semanas de antelación. Esa noche, por primera vez en su vida, mi padre prefirió las palabras de otra persona a las suyas. Papá, creo que deberías encontrar tu propio lugar. Creo que necesitas espacio para procesar tu dolor sin proyectarlo en Vanessa. Las palabras cayeron como un meteorito explotándolo todo. Mi abuelo se quedó allí, boquiabierto, incrédulo.
65 años de amor, consejos y sacrificios, borrados en 6 meses de brillante manipulación. Mi abuelo no salió de casa. Se negó, diciendo que no abandonaría a su nieto mientras esa serpiente estuviera cerca. La tensión en casa se volvió insoportable. Silencios durante las cenas, portazos, miradas hirientes. Vanessa comenzó la siguiente fase de su plan, con paciencia quirúrgica. Empezó a cambiar la medicación de mi abuelo. Estaba tomando medicamentos para la presión arterial, el colesterol y problemas de próstata. Cambió las pastillas por sedantes suaves, una dosis calculada para causar confusión sin causar la muerte. 2 semanas después mi abuelo empezó a olvidar cosas. ¿Dónde había dejado las llaves? Si ya había tomado café. El nombre del vecino que conocía desde hacía años. Una vez llamó a mi padre por el nombre de su propio hermano, fallecido décadas atrás. Vanessa observaba todo con una preocupación perfecta y teatral. Alejandro, tu padre está empeorando. Quizás sea Alzheimer precoz. Mi tío lo tuvo y empezó exactamente así. Sembró la duda como un jardinero experto que cultiva veneno. Cuando mi abuelo intentó hablarme de Vanessa y Raúl, las palabras salieron confusas, sin el ritmo adecuado. Ella, el conductor, estaban, ¿o fue ayer? No, la semana pasada, ¿o fue antes de la boda? Los sedantes destruyeron su credibilidad más que cualquier mentira. Mi padre empezó a mirarlo con lástima. Esa mirada terrible que los niños lanzan a padres que están perdiendo la cabeza. Papá, quizás sea hora de considerar un hogar especializado, un lugar donde puedan cuidarte mejor. No estoy loco, gritó mi abuelo, pero sus propios lapsus de memoria delataban cada palabra. Una noche, lo encontré llorando en su habitación, aferrado a una foto vieja. Mateo, tienes que tener cuidado con ella. Va a hacer algo terrible, lo sé, pero tu padre ya no te escucha. Ya nadie escucha. Abracé a mi abuelo, llorando también, sintiéndolo temblar. El hombre que me había enseñado a ser fuerte ahora se derrumbaba en mis brazos. Tenía 8 años y no entendía la magnitud de la maldad que estaba ocurriendo. 3 meses después de la escena en el garaje, una fría noche de noviembre, Raúl llamó a la puerta de la habitación de mi abuelo. Don Esteban, disculpe. Doña Vanessa pidió llevarlo a dar un paseo. Dijo que el aire fresco le sentaría bien para su confusión mental. Mi abuelo desconfió, pero estaba tan cansado de luchar, tan desorientado por los sedantes, que simplemente accedió. Se puso el abrigo y bajó las escaleras, agarrándose a la barandilla. Antes de irse, pasó por mi puerta y susurró: «Te quiero, mijo», como si supiera que podría ser la última vez. El Mercedes negro salió del garaje a las 11 de la noche. Las cámaras de seguridad, las que funcionaban, lo mostraban doblando la esquina. Mi abuelo iba en el asiento trasero y Raúl conducía solo. Tomaron la carretera México-Toluca, un camino sinuoso que subía una montaña. Raúl conducía con calma, con las manos firmes en el volante, y el retrovisor revisando de vez en cuando al pasajero que miraba por la ventanilla. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente mi abuelo, al darse cuenta de que ya estaban demasiado lejos de la ciudad. «Vanessa pensó que te gustaría ver el valle desde arriba. Dijo que solías venir aquí con tu esposa». Otra mentira envuelta en papel bonito. Raúl sabía exactamente a dónde iba. Un tramo específico donde la carretera bordea un precipicio de 100 metros, donde las barandillas se habían dañado en un accidente anterior y nunca se habían reparado adecuadamente. Perfecto para que pareciera un accidente. Mi abuelo empezó a presentir el peligro demasiado tarde, cuando el coche redujo la velocidad en una curva sin motivo alguno. «¿Qué haces? ¿Por qué te detienes aquí?». Mi abuelo intentó abrir la puerta, pero Raúl había activado el seguro. El conductor se giró en su asiento con esa sonrisa fría que había estado practicando. Don Esteban vio cosas que no debía, y peor aún, no pudo callarse. Vanessa le dio una oportunidad, pero es terco como una cucaracha que no muere. Abrió la puerta y salió, rodeó el coche y abrió la puerta trasera de un tirón. Mi abuelo intentó gritar,
pero el sedante en su organismo lo hacía todo lento y pesado. Raúl lo sacó del coche a rastras con fuerza brutal. El viento frío de la montaña se abrió paso, llevándose los sonidos. No había otras luces, ni otros coches, ni otros testigos. Solo la carretera vacía, un acantilado oscuro y dos figuras forcejeando al borde del abismo. «Por favor», suplicó mi abuelo. «Tengo un nieto. Mateo me necesita. Por favor». Pero Raúl estaba más allá de las súplicas, más allá de la humanidad. Con un empujón calculado, lanzó el cuerpo de mi abuelo hacia adelante. El tiempo se detuvo en ese instante imposible. Mi abuelo sintió que sus pies se despegaban del asfalto. Sintió la fuerza de la gravedad. Sintió el aire silbando en sus oídos. Su cuerpo golpeó la barandilla suelta, que cedió como papel mojado. Entonces cayó, dando vueltas, y el mundo se convirtió en un caleidoscopio de cielo y piedra. Las ramas le desgarraron la piel, las rocas le rompieron las costillas, y el collar de piedra transparente le golpeó el pecho con cada impacto. Debió de desmayarse durante la caída, porque no recuerda haber tocado el suelo. Al despertar, no sabía dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Yacía en una zanja llena de lodo y hojas secas, con el cuerpo gritando de dolor por todas partes. El cielo, entre los árboles, empezaba a aclararse. Las primeras luces del amanecer teñían las nubes de rosa. Intentó moverse, pero algo se le rompió en las costillas. Cada respiración era un cuchillo oxidado en los pulmones. Arriba, Raúl usó una rama para rayar la pintura de la barandilla, fingiendo que un coche se había estrellado allí. Tiró al suelo unos trozos de metal que había traído. Condujo hasta el pueblo más cercano y llamó a mi familia a las 7 de la mañana, con la voz ensayada y presa del pánico. «Señor Alejandro, ha habido un accidente terrible. Don Esteban quería que me detuviera para poder ver el valle, y cuando regresé, ya no estaba en el coche. Creo que se desorientó y se cayó del precipicio». Cada palabra era una mentira pulida. Los equipos de búsqueda pasaron 3 días buscando. Helicópteros sobrevolando, perros olfateando, bomberos haciendo rapel. Encontraron restos de ropa, algunas manchas de sangre, nada más. El cuerpo desapareció en la espesura del bosque como una gota en el océano. Mi padre lloró más en esos 3 días que por mi madre. Vanessa le tomó la mano, puso cara de tristeza, le susurró palabras de consuelo. Pero si te fijabas bien en las comisuras de sus labios, veías un atisbo de sonrisa. Su único obstáculo había desaparecido. El funeral sin cuerpo tuvo lugar una semana después en el cementerio de Lomas de Chapultepec, donde las rosas costaban más que los salarios. Un ataúd vacío con un peso simbólico de toneladas fue bajado a la tierra. El sacerdote pronunció palabras vacías sobre el descanso eterno y el plan divino. Mi padre se desplomó sobre el hombro de Vanessa, sollozando tan fuerte que el eco rebotó en las lápidas de mármol circundantes. Yo tenía 8 años, y apretaba contra el pecho una foto de mi abuelo, incapaz de comprender cómo alguien podía desaparecer tan completamente. Vanessa llevaba un vestido negro de Dolce & Gabbana, maquillaje perfecto, lágrimas falsas brillando en el momento justo. Cuando mi padre se giró para agradecer a la gente, ella se giró levemente, y sus ojos se encontraron con los de Raúl al fondo del cementerio. Vestía traje de chofer y agachaba la cabeza respetuosamente. Pero por un instante, intercambiaron miradas. Y en esa mirada estaba el triunfo, un secreto compartido, el crimen perfecto consumado. Nadie más lo vio, pero yo lo vi, y lo guardé en mi memoria sin saber qué significaba. Habían pasado 3 años desde ese día. 3 años de Vanessa consolidando su poder, cambiándolo todo, borrando sus huellas. 3 años de crecer con un vacío en el corazón, como el de mi abuelo. 3 años hasta aquella noche en Polanco, cuando vi a un hombre sin hogar con un collar de piedra transparente y mi mundo se puso patas arriba. Y ahora, acostado en mi cama de niño rico en una habitación de niño rico, supe la verdad que nadie quería creer. Mi abuelo había sobrevivido, y alguien tuvo que haberlo obligado a desaparecer. De vuelta al presente,
Era pasada la medianoche y seguía despierto, mirando el techo de mi habitación, donde las sombras danzaban formando extraños patrones. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente daba vueltas a una velocidad imposible, conectando puntos que antes parecían aleatorios. La repentina muerte de mi abuelo, la llegada de Vanessa a nuestra familia, el cambio de personal, la forma en que Raúl la miraba, la confusión mental que mi abuelo empezó a experimentar justo cuando intentaba advertirle sobre ella. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Me puse de pie lentamente y caminé hacia la puerta. Pegué la oreja a la madera fría y contuve la respiración. Se oían voces del pasillo, bajas pero tensas. No puede seguir buscando. Era Vanessa, con ese tono gélido que usaba al dar órdenes. El viejo estaba tan destrozado que ni siquiera reconoció a su propio nieto. Pero si el chico insiste, si trae a la policía, alguien podría empezar a hacer preguntas. Silencio. Luego la voz grave de Raúl. ¿Quieres que resuelva ambos problemas a la vez? Mi corazón latía tan fuerte que juraría que lo oían a través de la puerta. 2 problemas. Mi abuelo y yo. Vanessa suspiró. El sonido de zapatos arrastrándose de un lado a otro. El niño no. Todavía no. Alejandro nunca me lo perdonaría, y necesito tenerlo cerca hasta que se complete el traslado de la empresa. Pero el viejo... Sí. Está sufriendo de todos modos. Sería casi una merced. La crueldad despreocupada en esas palabras me hizo subir la bilis a la garganta. Raúl rió suavemente, un sonido sin humor. Haré que parezca hipotermia. Un viejo mendigo muriendo de frío. Nadie investiga. Pasos que se alejaban. La puerta se cerraba. El silencio volvía, denso y sofocante. Me quedé allí temblando, no de frío, sino de puro terror. Iban a matar a mi abuelo otra vez, para terminar el trabajo que habían empezado hacía 3 años. Y yo era la única persona en el mundo que sabía la verdad, la única persona que podía salvarlo. Pero tenía 11 años, nadie me creía, y tenía una fecha límite que se me contaba en horas, quizá minutos. Cada segundo que pasaba, era un segundo que mi abuelo no tenía. Si me apoyas para que salve a mi abuelo, dale me gusta a este video ahora y compártelo porque necesitaba un milagro esa noche. Volví a la cama, pero no a dormir. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué mi celular, que Vanessa aún no me había confiscado. Tenía $200 ahorrados de mesadas y cumpleaños en el fondo del cajón de los calcetines. Tomé mi mochila del colegio, saqué mis libros y metí dentro mi sudadera, la botella de agua, una linterna pequeña y una foto de mi abuelo de joven. Mi mente estaba en piloto automático, planeando mi escape como si ya lo hubiera hecho en otras vidas. Me senté en la cama y escribí una nota en mi cuaderno, arrancando la página con cuidado para no hacer ruido. Papá, sé que no me crees. Sé que piensas que estoy loca. Pero el abuelo está vivo y en peligro. Vanessa mintió sobre todo. Ella y Raúl lo empujaron por ese precipicio, y ahora van a intentar matarlo de nuevo. Para cuando leas esto, ya lo habré buscado. Si no regreso, busca en la zona de Merced. Alguien me dijo que vio a un hombre con un collar de piedra allí. Te quiero, papá, pero le creo al abuelo. Y les daré la razón. Dejé la nota en la almohada, donde mi padre la vería al entrar en la habitación. Miré por la ventana. Eran las 4 de la mañana, el cielo aún negro, pero con un ligero atisbo de gris en el horizonte. Perfecto. Los guardias nocturnos cambiaban de turno a esa hora. 5 minutos de caos en los que la puerta estaba menos vigilada. Abrí la ventana lentamente, agradeciendo el mantenimiento regular que mantenía las bisagras en silencio. Entró el aire fresco del amanecer, con aroma a jazmín de los jardines y a peligrosas posibilidades. Mi habitación estaba en el 2º piso, pero había una enredadera fuerte creciendo en la pared exterior, algo que el jardinero llevaba meses quejándose de que necesitaba poda. Me colgué la mochila al hombro, me ajusté las zapatillas y respiré hondo 3 veces. Pensé en mi abuelo solo en alguna acera, esperando la muerte que creía merecer. Pensé en mi madre observando desde algún lugar, animando a su hijo.
Me pregunté quién sería si dejaba que el miedo me detuviera. Así que saqué la pierna por la ventana y empecé a bajar. La enredadera aguantó mi peso con algunas protestas de hojas al arrancarse. Mis manos rozaron las ramas, pero mantuve el descenso firme, probando cada punto de apoyo antes de confiar del todo. Cuando mis pies tocaron la hierba perfectamente cortada, casi reí de alivio. Pero no había tiempo para celebrar. Corrí agachado por los jardines, usando los arbustos como cobertura, moviéndome de sombra en sombra como había visto en las películas. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que el perro del vecino ladró en respuesta. Llegué al muro del fondo, donde sabía que había una sección de ladrillo suelto que el jardinero aún no había reparado. Encontré el lugar, empujé el ladrillo e hice un agujero pequeño pero adecuado. Me abrí paso por el estrecho espacio, con la mochila raspando y la camisa ligeramente rasgada. Caí al otro lado, en un callejón de servicio que corría detrás de las mansiones. El cielo empezaba a aclararse de verdad. La primera luz del día teñía las nubes de naranja y rosa. Lo había logrado. Había escapado. Y ahora estaba solo en la CDMX a las 4:30 de la mañana, con una misión imposible. Caminé rápidamente por el callejón hasta llegar a la avenida principal. Lomas de Chapultepec seguía dormida. Las calles estaban vacías, salvo por los camiones de basura que patrullaban. Empecé a caminar hacia el centro, siguiendo las señales, recordando las veces que había conducido hasta allí. La ciudad despertaba lentamente a mi alrededor. Las panaderías abrían. El olor a pan recién hecho impregnaba el aire. Trabajadores uniformados esperaban autobuses, con los ojos aún adormilados. El mundo avanzaba, sin percatarse de que un niño de 11 años caminaba entre ellos, cargando con secretos que pesaban más que todos los edificios juntos. Tomé el metro en la estación Chapultepec, bajando las escaleras hacia un mundo subterráneo de azulejos blancos y multitudes. Compré un boleto con billetes arrugados y entré en el vagón lleno de gente que iba al trabajo. El olor a sudor y desodorante barato, el sonido de conversaciones en un español acelerado que apenas podía seguir. Una señora mayor con una bolsa de compras me miró preocupada. ¿Estás solo, mijo? ¿Tan temprano? Forcé una sonrisa y le dije que iba a ver a mi tío. No parecía muy convencida, pero México tiene una regla tácita de no meterse en los asuntos de los demás. Me bajé en Merced con un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y determinación. El barrio amanecía caótico y ruidoso, completamente diferente de las tranquilas calles de las que venía. Vendedores ambulantes instalaban sus puestos, camiones descargaban mercancías, la música sonaba a todo volumen desde 50 direcciones diferentes. La gente gritaba precios, las bocinas sonaban, los perros ladraban, la vida bullía en cada esquina. Me sentí invisible y completamente expuesto a la vez, un niño rico con zapatillas Nike limpias en un mar de auténtica pobreza. Empecé a enseñarle a la gente la foto de mi abuelo. La mayoría ni siquiera se detuvo, abriéndose paso con la prisa de quien tiene un día entero de lucha por delante. Algunos miraron la foto y negaron con la cabeza. No lo sé, lo siento. Un anciano sentado en un puesto del mercado me miró fijamente. Esa cara, la he visto. Está por los callejones cerca del mercado de flores. Lleva un collar extraño, una piedra blanca o algo así. Me dio un vuelco el corazón. ¿Dónde exactamente? Por favor, es mi abuelo. Está perdido. El hombre señaló detrás de una hilera de tiendas de campaña, por los callejones, donde la gente tira basura. La gente sin hogar duerme allí porque aísla del viento. Le di las gracias, temblando, y corrí en la dirección indicada. Las calles se volvieron más sucias, oscuras y peligrosas. La basura se amontonaba, las ratas correteaban entre las bolsas rotas, los grafitis cubrían las paredes, contando historias de pandillas y territorios. Me obligué a seguir adelante aunque mis instintos me gritaban que regresara, que volviera a casa, a un lugar seguro. Fue entonces cuando me di cuenta de que me seguían. 2 hombres me seguían, manteniendo una distancia constante. Cuando me detuve, ellos también. Uno era alto, el otro corpulento, ambos con ropa demasiado oscura para el calor que subía.
Doblé rápidamente una esquina y me asomé por detrás de un contenedor de basura. Los vi pasar, uno hablando por celular. Sí, tenemos visibilidad. Un niño con una mochila azul. ¿Cuál es la orden? Se me heló la sangre. Raúl me había ordenado que lo siguiera. Quizás había cámaras que desconocía. Quizás tenía un rastreador en mi teléfono. No importaba cómo. Lo que importaba era que me estaban buscando. Corrí por el laberinto de callejones, doblando esquinas al azar, intentando perderme. Salté sobre perros dormidos. Esquivé vendedores. Me apretujé entre los puestos. Detrás de mí resonaban gritos de «alto y agarradlo». Me ardían los pulmones, las piernas me gritaban que parara, pero el terror me empujó hacia adelante. Entré en un callejón tan estrecho que apenas cabían mis hombros, con paredes cubiertas de humedad y musgo presionando a ambos lados. Salí al otro lado a una especie de callejón sin salida lleno de cajas de cartón y cuerpos durmiendo bajo harapos. Me quedé paralizado. Al final del callejón, bajo una pila de cartón sucio, yacía una figura humana, y sobre ese cuello sin lavar, al primer rayo de sol que lograba penetrar en ese agujero olvidado, una piedra clara e irregular brillaba en el collar de cuero trenzado. Mis piernas se movieron solas. Caí de rodillas junto al cuerpo, con las manos temblando tanto que apenas podía apartar el cartón. «Abuelo», susurré con la voz entrecortada. «Abuelo, soy yo, Mateo». El hombre abrió los ojos lentamente, borrosos por años de trauma y la calle. Por un segundo, no lo reconocí. Entonces algo cambió tras esos ojos marrones. Algo se agitó, como una brasa que soplas y de repente estalla en llamas. «¿Mateo?» Su voz era ronca, quebrada por la inactividad, pero era suya. Era mi abuelo, no un fantasma, ni una ilusión, ni una proyección de mi dolor. Era real, estaba vivo y allí. Lo abracé, llorando tan fuerte que me estremecí. Olía a calle y a abandono, pero debajo reconocí el aroma que solo era suyo. Lo sabía, sabía que estabas vivo. Las lágrimas corrían sin control. Mi abuelo levantó una mano temblorosa y me tocó la cara como si no pudiera creer que yo fuera real. «Mijo, ¿cómo me encontraste?» Su confusión era dolorosa. Años de trauma escritos en cada nueva arruga de su rostro. «El collar, abuelo. Te vi usando el collar que hice». Toqué la piedra transparente y vi una lágrima caer también de su ojo. Nunca me lo quité, nunca pude. Era lo único que me recordaba que antes era alguien. Intenté ayudarlo a levantarse, pero estaba demasiado débil, con el cuerpo destrozado tras 3 años durmiendo sobre el cemento. «Necesito sacarte de aquí. Vanessa y Raúl van a intentar matarte otra vez». Lo dijeron. Lo oí. Su rostro cambió al oír esos nombres. Los recuerdos volvieron como una avalancha. Vanessa, Raúl, el acantilado. Sus manos me agarraron con una fuerza sorprendente. Ella me empujó. No, él me empujó, pero ella me lo ordenó. La vi, los vi a ambos, en el garaje. Besos. Las palabras salieron fragmentadas pero reales. Verdades guardadas en una mente herida, esperando que alguien las creyera. Lo sé, abuelo. Lo sé todo. Pero tenemos que salir de aquí ya. Fue entonces cuando oí pasos entrando en el callejón. Miré hacia atrás y me quedé paralizado. Raúl estaba en la entrada, con otro hombre corpulento a su lado. La luz de fondo creaba siluetas amenazantes, rostros ocultos en las sombras. Raúl dio un paso adelante, y la luz iluminó su sonrisa. Esa sonrisa fría de quien ha matado antes y volverá a matar. Qué conmovedora reunión familiar. Resonó su voz en las paredes. Lástima que será la última. Me coloqué frente a mi abuelo como escudo, con los brazos abiertos, aunque sabía que no significaba nada. «Primero tendrás que matarme». Mi voz salió más fuerte de lo esperado, alimentada por 3 años de dolor y rabia que finalmente encontraron su objetivo. Raúl rió, sin humor. «Niño estúpido, ¿te crees un héroe? ¿Crees que vas a cambiar algo? Tu abuelo debería haber muerto hace 3 años. Hoy solo estoy corrigiendo un error». Avanzó,
y el otro hombre vino desde la derecha para rodearme. Pero Dios obra de maneras misteriosas a través de personas improbables. Un vendedor ambulante de flores, que lo había visto todo desde atrás de su puesto, empezó a gritar: «¡Están atacando a un niño! ¡Llamen a la policía!». Su voz resonó por el callejón, llegando a la calle principal. Otros vendedores llegaron corriendo. De repente, una multitud de gente pobre pero honesta rodeó el callejón, gritando, amenazando, protegiendo. Raúl miró a su alrededor, calculando sus posibilidades, y se dio cuenta de que había perdido la ventaja. «Esto no ha terminado, muchacho», espetó, dándose la vuelta. «Acabas de firmar tu sentencia de muerte, y la de tu familia también». Pero él y el secuaz ya retrocedían, empujados por la multitud indignada. Alguien tenía un teléfono y llamaba a la policía. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos, cada vez más fuertes. Me senté junto a mi abuelo, temblando tanto que me castañeteaban los dientes. «Tranquilo, mijo», susurró. «Tranquilo. Fuiste muy valiente, muy valiente». Simultáneamente, al otro lado de la ciudad, mi padre se despertó y encontró mi nota. La leyó una vez, no podía creerlo, y luego la volvió a leer. Corrió a la habitación de Vanessa gritando mi nombre. Ella se despertó con una expresión perfecta de preocupación, pero algo en sus ojos le indicó que la situación había cambiado. «¿Dónde está Raúl?», preguntó mi padre con una voz peligrosamente tranquila. «¿Por qué tiene el teléfono apagado a las 6 de la mañana cuando debería estar aquí?». Vanessa tropezó con la mentira. Era la primera vez que la veía insegura. «Alejandro, te estás poniendo paranoico. Raúl probablemente fue de compras». «¿Dónde está?», gritó mi padre tan fuerte que las ventanas temblaron. Agarró el teléfono de Vanessa de la mesita de noche antes de que ella pudiera detenerlo. Revisó sus contactos y vio mensajes borrados pero recuperables. Vio el mensaje «Regalo de Navidad de paseo» enviado a Raúl a las 4 de la mañana. Vio la respuesta. «Ya estoy tras él». Se puso pálido como un papel. «¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a mi hijo?». Vanessa se dio cuenta de que se había acabado. Años de confianza se desmoronaron en segundos. Intentó tocarle el brazo, pero mi padre la apartó con violencia. «Me vas a llevar con él ahora mismo, o te juro que llamaré a la policía y les contaré todo lo que sospecho». Calculó las probabilidades rápidamente. Tenía dinero escondido. Tenía un plan de escape preparado. Raúl podría conseguir documentos falsos. Podría empezar de cero en otro país. «De acuerdo», dijo, levantándose de la cama. «Recuperaremos a tu precioso hijo, pero no te gustará lo que encuentres». Salieron corriendo de la casa, Vanessa conduciendo porque sabía a dónde había ido Raúl. Pero mi padre ya había llamado a la policía. Había dado una descripción y había activado el rastreo en mi celular. 3 patrullas se dirigían hacia Merced desde diferentes direcciones. Al llegar, encontraron a un grupo de gente, una ambulancia, una camilla con un anciano harapiento, y a mí sentado en la acera, envuelto en una manta térmica, contándole la historia a la gente, quien la anotaba rápidamente. Mi padre salió del coche mientras aún estaba en movimiento y echó a correr. «¡Mateo!». Me tomó en sus brazos y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Lloraba con la cara pegada a mi cabello, temblando. «¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Qué pasó?». Señalé la camilla donde los paramédicos revisaban los signos vitales de mi abuelo. «Papá, es él. Es el abuelo. Está vivo». Todo lo que dije era verdad. Mi padre miró. Realmente miró por primera vez con la mente abierta. Caminó lentamente hacia la camilla. Miró el rostro prematuramente envejecido, sucio y barbudo. Pero los ojos seguían siendo los mismos. «¿Padre?». Su voz se quebró. Mi abuelo se concentró en él con esfuerzo, reconociéndolo en oleadas. «Alejandro, perdóname. Intenté advertirte». Y entonces mi padre, el hombre que se había forjado una carrera siendo duro y controlado, se desplomó. Cayó de rodillas junto a la camilla, agarrando la mano sucia de su padre, sollozando con la fuerza de 3 años de dolor apenas procesado. «Lo siento, padre.
Lo siento por no creer. Lo siento por dejarla. Dios mío, ¿qué hice? Vanessa intentó desaparecer en la confusión, pero un policía ya estaba a su lado, haciéndole preguntas. Mi abuelo, con la voz débil pero decidida, empezó a contarlo todo. La aventura, la amenaza, los medicamentos confundidos, el viaje al barranco, el empujón. Cada palabra era como un puñal en el corazón de mi padre. El agente pidió refuerzos. Necesitamos localizar urgentemente a Raúl Ortega, sospechoso de intento de asesinato. Vanessa se dio cuenta de que tenía minutos antes de perderlo todo, e hizo ademán de agarrar el teléfono. Pero mi padre fue más rápido, y se lo arrebató de la mano. No. Se acabó. Se acabó todo tu reino de mentiras. No entiendes nada, gritó, y su máscara finalmente se desvaneció por completo. Te hundías en una depresión patética. Te salvé, te di un propósito, te devolví la vida. Mentiste sobre todo, gritó mi padre. Mataste a mi padre y me hiciste creer que fue un accidente. Usaste a mi hijo, mi dolor, mi vida. La policía lo grababa todo. Vanessa lo vio e intentó cambiar de tono, pero fue demasiado tarde. Alejandro, por favor, podemos hablar, en casa. Arreglemos esto. Fue un malentendido. Pero mi padre negó con la cabeza, con lágrimas aún cayendo. Lo único que voy a hacer es asegurarme de que pagues por todo lo que has hecho. Metieron a Vanessa en una patrulla, esposada, gritando amenazas y súplicas a la vez. Llevaron a mi abuelo al hospital para hacerle pruebas. Seguía a mi padre en el coche que nos seguía. De camino, mi padre me sujetó la mano con fuerza. Mateo, salvaste a tu abuelo. Fuiste más valiente que cualquier adulto de esta familia. Y yo les fallé a ambos. Pero lo arreglaré. Lo juro. Raúl fue atrapado 3 horas después intentando cruzar la frontera con dinero que Vanessa había escondido. Se resistió al arresto y tuvieron que someterlo. Al darse cuenta de que estaba acabado, intentó hacer un trato, revelando todos los detalles. Cómo Vanessa lo planeó todo incluso antes de conocer a mi padre, investigando ya a un viudo vulnerable y adinerado. Cómo lo sedujo metódicamente. Cómo Raúl había sido su amante desde antes, cómplice de crímenes anteriores en otras ciudades. Cómo planearon el asesinato de mi abuelo durante meses, esperando el momento perfecto. El juicio duró 8 meses. Prueba tras prueba. Testimonio tras testimonio. Mi abuelo, recuperado físicamente, pero aún con profundas cicatrices mentales, lo contó todo en el tribunal. Yo también testifiqué, a los 12 años, relatando cómo vi el collar, cómo escuché sus planes, cómo huí para salvar a mi abuelo. El jurado deliberó solo 3 horas. Vanessa Ríos y Raúl Ortega, culpables de intento de asesinato, fraude y conspiración. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Mientras leían la sentencia, Vanessa me miró por última vez. No había remordimiento en esos ojos verdes, solo la fría ira de alguien atrapado, no de alguien arrepentido. Pero le sostuve la mirada hasta que ella apartó la vista. Había perdido. El bien había triunfado sobre el mal. Y aunque el mundo no siempre funciona así, esta vez la justicia prevaleció. Se la llevaron esposada, aún erguida, intentando mantener su inexistente dignidad. La puerta se cerró tras ella y respiré por primera vez en meses, sintiéndome verdaderamente a salvo. 6 meses después, la vida se había transformado por completo. La mansión en Lomas de Chapultepec fue renovada, pero esta vez con alma. Las fotos de mi madre volvieron a las paredes. Las cosas viejas de mi abuelo fueron sacadas del almacén. Don Felipe Morales, el fiel chofer que Vanessa había llevado, fue encontrado y traído de vuelta con doble paga y una sincera disculpa. Lloró, abrazando a mi abuelo. 2 ancianos que habían servido lealmente a la familia durante décadas, finalmente se reencontraron. Mi abuelo estaba irreconocible frente al mendigo de la calle. Su cabello blanco estaba limpio y cortado. Su rostro seguía delgado pero saludable. Su ropa era buena pero cómoda. Y lo más importante, sus ojos volvían a brillar con vida y propósito. Se sometió a terapia intensiva, recuperando recuerdos, procesando traumas
y reconstruyendo su identidad. Pero lo que más lo sanó no fue la terapia. Fue el proyecto que él, mi padre y yo decidimos crear juntos. La Fundación Esteban Vargas. Compramos un edificio enorme en la Avenida Reforma y lo transformamos en un albergue completo para personas sin hogar. No solo un lugar para dormir, sino un centro de recuperación integral. Comida adecuada, refugio seguro, duchas con agua caliente y ropa limpia. Además, cursos de capacitación vocacional para enseñar habilidades. Apoyo psicológico para abordar el trauma. Un programa de reintegración para ayudar a encontrar empleo y vivienda. Una clínica médica gratuita. Todo lo que mi abuelo necesitaba y no tenía. Ahora al alcance de cientos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Deja un comentario contándonos si alguna vez has tenido que luchar para demostrar una verdad que nadie creía. Y recuerda, una familia de verdad nunca se rinde, por mucho que el mundo te diga que estás equivocado. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en un hermoso día con un cielo increíblemente azul. Las pancartas de Fundación Esteban Vargas ondeaban al viento. La prensa estaba presente, pero también decenas de personas sin hogar que serían las primeras beneficiarias. Mi padre dio un breve discurso sobre las segundas oportunidades y no repetir errores. Pero quien realmente habló, quien hizo llorar a los adultos, fui yo. Tomé el micrófono con las manos apenas temblando y conté nuestra breve historia. Cómo casi perdí la esperanza, pero decidí creer. Cómo la valentía de un niño salvó una vida. El collar de piedra transparente ahora se encontraba en una vitrina a la entrada, iluminado por una luz tenue. Una placa dorada debajo explicaba: este collar, hecho por un nieto de 8 años para su abuelo, fue el único objeto que mantuvo viva la memoria durante 3 años de oscuridad. Simboliza el amor que nada puede destruir y la esperanza que nada puede matar. No olvidamos. No nos rendimos. Nadie merece ser olvidado. La gente se detenía a leerlo, tocar el cristal y dejar correr sus propias lágrimas. Cuando la multitud se dispersó y el sol empezó a ponerse, allí estábamos. Abuelo, padre y nieto. 3 generaciones de hombres que se habían perdido y se habían reencontrado de maneras imposibles. Mi abuelo me puso una mano enorme en el hombro, esa caricia que había soñado sentir durante 3 años. Me salvaste, hijo mío, cuando estaba más perdido, más roto, más olvidado. Me encontraste. Y ahora mira lo que hemos construido juntos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de sanación. Miré a mi padre. Él también lloraba, pero sonreía al mismo tiempo. Ese hombre que había perdido a su esposa, casi perdió a su padre, casi perdió a su hijo por elegir a la persona equivocada, pero había aprendido, crecido, se había transformado. Ya no era un hombre de negocios frío y centrado solo en el dinero. Era un padre presente, un hijo arrepentido pero activo, un hombre que entendía lo que realmente importaba. La familia nunca se rinde, dije con voz firme a pesar de las lágrimas. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánta gente no crea. Una verdadera familia nunca se rinde. Nunca. Mi abuelo me abrazó fuerte. Mi padre nos rodeó con sus brazos, y nos quedamos allí parados mientras el primer mendigo entraba por la puerta de la fundación, mirando a nuestro alrededor con ojos llenos de incredulidad de que un lugar así pudiera existir para gente como él. Y supe en ese momento, mientras abrazaba a 2 hombres que casi había perdido para siempre, que todas las mentiras de Vanessa habían fracasado al final. Porque el amor es más fuerte que la manipulación. La verdad es más persistente que las mentiras. Y un niño de 11 años que se niega a rendirse puede cambiar el destino de 3 generaciones. El collar de piedra clara brillaba en la cúpula, y seguiría brillando, recordando a todos los que entraban que nadie, absolutamente nadie, merece ser olvidado. Esta fue la verdadera historia de cómo salvé a mi abuelo y destruí un imperio de mentiras construido por la mujer más manipuladora que he conocido. Si has llegado hasta aquí, gracias por creer conmigo. Y recuerda,
Cuando veas a alguien durmiendo en la calle, mira con atención, porque podría haber alguien buscando. Podría haber un abuelo, un padre, una madre, un hijo. Hay un ser humano que merece ser recordado. Nunca dejes de buscar tu verdad. Nunca renuncies a las personas que amas, porque al final, el amor y la verdad siempre triunfan.